Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre que estamos comenzando, en esta primera semana, estamos estudiando este tema importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que ya hemos de estar desarrollando durante todo este trimestre. Pero en esta semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título La Iglesia de Dios. Y ya hemos visto cómo está funcionando este asunto. Pero vamos a recordar antes el texto que estamos aprendiendo. Estoy seguro que tú ya te lo sabes, pero vamos a repasarlo una vez más. En el libro de Juan, capítulo 17, verso número 21, leemos así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración de Jesús por la unidad de la iglesia. Pero vamos a antes tener una oración para entender aquello que vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio y queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Pedimos que nos guarde, nos dé su buen espíritu y nos pueda guiar en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ir al apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Edificando el cuerpo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué carácter tendrán los redimidos y qué es necesario para desarrollar ese carácter? Esto es, ¿cuál es el carácter que los redimidos van a tener? ¿Y qué se necesita para tener ese carácter? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique estas cosas. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo de la palabra de Dios. Este se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Y nos dice así: amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Esto es, en este momento todavía no se sabe, no sabemos o no se ha manifestado lo que hemos de ser. Muy bien. Pero cuando Jesús venga, sabemos que seremos semejantes a Él. Muy bien. Pero para ser semejantes a Él tenemos que purificarnos. Muy bien. Así como Él es puro. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que nos dice en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, en el verso número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La Biblia nos dice entonces que la vida eterna se encuentra en aquellos que conocen a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, y que conozcas al único Dios verdadero. Pero vamos a ver cómo nos explica esto el Espíritu de Profecía. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en los Hechos de los Apóstoles, en la página 447, y nos dice así: la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia y los preceptos celestiales en las costumbres santas. Esto es, no apenas se profesará, sino que se vivirá conforme a esto. Se tendrán unas costumbres correctas.
no cosas que están fuera de lugar respecto a estas cosas. La verdadera santificación se manifestará en las cosas que las personas hacen. Pero todavía hay más y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Cristo es el sistema completo de la verdad. Esto es, Cristo es todo. Todo se deriva a partir de Jesús. Nos damos cuenta, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos en la página 43 nos explica: no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos, su carácter y sus doctrinas. Nos damos cuenta de eso. Pocos en número, sin títulos, sin muchos bienes, pero su fe inquebrantable y sus principios correctos y certeros aterrorizaban a los que hacían mal. Sabía que estos eran santificados por Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante tener estas características y saber cómo se van a lograr. Ahora lo sabemos, ¿cierto? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuán importante es preservar las doctrinas puras en esta iglesia como parte esencial de la formación del carácter? ¿Por qué es importante preservar las doctrinas y no introducir doctrinas nuevas o doctrinas falsas o doctrinas cerradas? ¿Y por qué es importante para la formación del carácter de los creyentes en la iglesia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver esa importancia. Leamos aquí en Judas, en el verso número 3, y veamos allí. Mira lo que dice. Amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Esto es, hemos de mantener las doctrinas que una vez fueron entregadas a los santos. No hemos de alterarlas, no hemos de querer innovar y traer algo nuevo. No hemos de mantener el asunto tal como fue entregado a los santos. Muy bien, ¿qué significa esto? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Y para ello acompáñame a leer este siguiente párrafo. Se encuentra en The Signs of the Time, en el que fue escrito el 27 de marzo de 1884. Los apóstoles y sus colaboradores en la iglesia cristiana primitiva se vieron constantemente obligados a enfrentar a las herejías que eran introducidas por falsos maestros en el mismo seno de la iglesia. Se representa a estos maestros no como viniendo abiertamente, sino infiltrándose sigilosamente. Con el movimiento deslizante de una serpiente, seguían sus propios caminos perniciosos, pero no estaban satisfechos sin arrastrar a otros con ellos. Muy bien, entonces la importancia de mantener las doctrinas. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre tuvo que ver o siempre tuvo que lidiar o tuvo que tener dificultades con las doctrinas cerradas. Pero si alguien quiere creer una doctrina errada, está en su libertad. El problema no es ese, el problema es que las personas desean siempre llevarse a otros tantos y ahí genera la dificultad. ¿Nos damos cuenta? Esto es, pareciera que si alguien cree de una manera, tiene que llevarse a muchos más sobre ellos. Entonces la iglesia tiene que lidiar con esas cosas. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. No tenían una cadena de verdades conectadas, sino que enseñaban una mezcolanza inconexa de ideas, apoyadas por un pasaje de las Escrituras aquí y otro allá. Estas escrituras incoherentes se entrelazaban en un tejido de falsedad que llamaban la atención y engañaban a los que, escudriñando las escrituras por sí mismos, no se habían afirmado en la verdad para aquel tiempo. Nos damos cuenta cómo funcionaba y no ha cambiado en la actualidad, funciona de la misma manera. Esto es, cómo funcionaba en aquel entonces, cómo funciona ahora, es exactamente igual. Esto es,
no es un asunto directo y claro, sino es un montón de ideas entrelazadas con un texto aquí, otro texto allá, y entonces las personas piensan, ah, mira, es una idea nueva. Nos damos cuenta y bueno, aquellos que no están firmes en la palabra de Dios terminan cayendo en esos engaños. Pero ¿qué más nos sigue diciendo? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mismo material de Signs of the Times, escrito el 29 de enero de 1885. Los errores que se introdujeron en la iglesia primitiva y amenazaron su prosperidad nunca se han extinguido. Estos continúan en la fecha actual. Estamos particularmente activos en la actualidad. Están particularmente activos en la actualidad, constituyendo uno de los peligros de los últimos días. Y Dios requiere que nos mantengamos firmes en la verdad, como lo hizo Juan en su tiempo, con el amor a la verdad encendido en nuestros corazones. Contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es, el error, el mal, las doctrinas erradas todavía están activas. Todavía tenemos que hacer frente a estas cosas. No han desaparecido. ¿Nos damos cuenta? Y sabemos nosotros entonces que todavía hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener juntos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar, quede con nosotros y pueda bendecirnos. Ahora que hemos leído su palabra, queremos pedir que nos ayude a entenderla y a vivir por la fe en ella. Denos su buen espíritu para el día de hoy. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.